En este fotomontaje encontraréis una recopilación de pueblos desaparecidos, inundados, deshabitados, pueblos fantasmas, despoblados, abandonados, olvidados, arruinados y algunos pueblos de segunda residencia. El fin de este documento es conocer esta parte de La Rioja tan desconocida y a la vez tan en auge, como es la visita a pueblos abandonados. Un halo de misterio, de tristeza y de curiosidad los envuelve y nos inquieta saber cómo vivieron en estas aldeas y pueblos. Las razones del despoblamiento de tantos pueblos se encuentra en el aislamiento, ausencia de los servicios básicos, las pocas perspectivas de futuro, el haber cambiado las actividades ganaderas, agriculturas, la desaparición de la industria siderúrgica en unos casos, la textil en otros, la emigración. Ahora se desentierran viejas ciudades como Contrevía Leucade, Aguilar del Río Alhama, como Parpalinas, Valle de Ocón, para volver a taparlas, o simplemente están ahí como el castro visigodo de los monjes en Lumbreras o los castillares de Jubera, también llamado Jubera la Mora. En La Rioja desaparecieron por la construcción de presas y embalses las siguientes localidades: Mansilla de la Sierra, con su aldea Cambrones. Pájares. Los Molinos, aldea de Ortigosa de Cameros. Y próximo a desaparecer Las Ruedas de Enciso. Hay aldeas engullidas por pueblos como es el caso de Agujarte por Casalarena, y que solo queda la iglesia, hoy ermita. En San Vicente de Murillo de Río Leza, quedan los restos de la iglesia y los sillares de sus fachadas sirvieron para hacer el frontis del frontón de Murillo. Negueruela, Santa María de Agallones, Palazuelos, Orzales, Venturiel y muchos más, solo quedan los restos de las iglesias o de algunos corrales. Se olvidan las aldeas de Logroño, Atayo, pueblo cuyas ruinas se ven entre Lardero y Albelda, en el término de las Pozas, existió hasta fines del siglo XVIII. Matres, Matrico Madres fue otra aldea que estuvo situada en el paraje contiguo al puente ahora denominado de Puente Madre. Hay constancia de que existió por los años 891 al 1083. Torrijas o Torrellas estuvo situada entre Logroño y Lardero, no muy lejos del río Iregua. Existió hasta el siglo XIII, poco después no quedó pared en pie. Muchas de nuestras aldeas y pueblos siguen vivos gracias a las leyendas que se cuentan de su desaparición. En el caso de Venturiel se despobló instantáneamente por haber sucumbido envenenados todos o casi todos los hombres del pueblo en una comida, por descuido de las cocineras. Arce perdió buena parte de su población a consecuencia de la Primera Guerra Carlista. Las últimas viviendas de Villavieja de Lagunilla en Jubera debieron quedar sepultadas cuando aconteció la tremenda dislocación o alud del año 1819. Hoy no queda al descubierto, en este paraje, ni el más pequeño vestigio de edificación. Ordoyo. Los apestados de Ordoyo se presentaron en Grábalos, y por miedo a ser contagiados no les dieron posada, tuvieron que marcharse y al ver la negativa, se fueron a aquel y allí los recibieron, y desde entonces la aldea de Ordoyo pertenece a aquel. La leyenda cuenta que una invencible plaga de hormigas rojas, que pululaban en todos los lugares, en las calles, las casas, las cuadras y las huertas, ocasionó la desaparición de Ordoyo. De San Julián de Ocón se cuenta que tras una invasión de tifus, sus habitantes se trasladaron a la aldea de Las Ruedas, destruyendo sus casas para evitar que se albergaran las fieras. Otros despoblados del Valle de Ocón: Pelilla, Bengua, La Matanza, Marrodan, Parpalinas, San Adrián y San Román. En 1808 los franceses quemaron la aldea de Orzales de San Vicente de la Sonsierra. También fue quemada Urrea, aldea de Villanueva de Cameros, por incendio deliberado. Bucesta cuentan que esta localidad se despobló a causa de un envenenamiento de las aguas de la fuente, debido a una salamandra que contaminó las aguas. El pueblo de Royuela pudo estar situado donde se encuentra ahora la ermita, y cuenta la tradición que el pueblo desapareció por envenenamiento en una boda, salvándose solo 3 ancianas que se fueron, una a Terruaba, otra a Alhuezas y otra a Moncalvo, con una llave de la ermita cada una. Por eso se celebra la romería en los 3 pueblos. Comenzábamos este video poniendo: los pueblos deshabitados no son olvido, son cultura. Al abandonarlos los habitantes, estos pueblos han sufrido una destrucción casi total, las veredas han dejado de mantener los caminos limpios, los edificios sanos y la naturaleza se ha ido adueñando de ellos. Pero también se han perdido todas esas historias, leyendas, vivencias, incluso el día a día. Hasta los pájaros han abandonado los pueblos, ya no hay ni granos sueltos, ni migas de los niños, los frutales se van secando por las hiedras que se agarran a sus ramas más altas. Algunas leyendas. Bucesta. Se pasaba tanta hambre, que algunos vecinos en primavera, sacaban el perdigacho, metido en una jaula trampa.
se apostaban, y para que no les viesen las perdices construían un chozo de piedras, donde se ocultaban, y a esperar. Al cabo de horas, en muchas ocasiones, cogían buen número de perdices. Allí las mataban y las limpiaban. Claro está la prohibición de cazarlas así y que les podía pillar el guarda, pero el hambre era mayor que la multa o la detención. Reinares. Hace muchos años, viajaba en burro el obispo, de visita por todos estos pueblos, con su acompañante y ayudante. Acercándose a Reinares, preguntó el obispo: ¿qué pueblo es este? Se llama Reinares, le contestó el acompañante. El obispo se volvió a él y le dijo: da media vuelta y que lo reine quien quiera. De San Vicente de Robres se iba a Arnedo a por vino con las caballerías. Una noche, cuando un vecino oyó el ruido de los animales, salió como estaba, descalzo, a la puerta de su casa, esperando poder echar un trago de vino antes de acostarse, pero eran bandoleros que venían a robar al marqués. Con ellos se lo llevaron para que les enseñase el camino y la casa del marqués. Cerca de la iglesia de Santa María, consiguió despistarlos y escondido tras un zarzal, esperó el momento propicio para acercarse a la iglesia y tocar las campanas, ahuyentando de esta manera a los bandoleros. Descalzo y semivestido volvió a San Vicente, con la garganta más seca que cuando salió de casa. Más de bandoleros, esta vez en Villanueva de San Prudencio. Se cuenta que pasando por aquellos monteríos unos forajidos o bandoleros, sacaron sus pistolas y por entre las rejillas que había en la puerta quisieron hacer blanco en la imagen. Cosa prodigiosa. A pesar de la poca distancia y estar frente a frente, ninguna alcanzó a la imagen. Además, resbaló una bala en una piedra y mató a uno de ellos. El bandolero El Cariñoso con su cuadrilla, no dejó de visitar a Buzarra. Cuando no había buhoneros y comerciantes por el barranco El Sepulcro, se dedicaba a pillar en los pueblos de los alrededores. Él ya sabía cuándo se quedaba en los pueblos con poca gente. En sus tropelías robó en una casa todo lo que había, incluso las sábanas. Y en el barranco del Sepulcro y de la comarca de Cervera llegan recuerdos del bandido Bobadilla, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría. Natural de Tunerilla, atemorizó a todos los riojanos de la zona baja a mediados del siglo XIX. En el barranco del Sepulcro fueron continuos sus asaltos y robos, por él y por su gente. Al final fue abatido por los disparos de la Guardia Civil en el término de Prejano. Quizás sea este bandolero, pero en Robres aún recuerdan al Cariñoso, bandolero que junto a su cuadrilla asaltaba a todos los buhoneros y trajineros que subían de Robres hacia la Santa y Munilla, por el barranco del Sepulcro. Estos eran sus terrenos de robos, al igual que las aldeas de Buzarra, Oliván cerca de la Cruz de Zarracas. Hubo una cruz hasta hace pocos años, sujeta por un montículo de piedras. Recordaba la muerte de un vecino que bajaba por el barranco del Sepulcro y que venía de comprar en Munilla. Cariñoso y sus bandoleros le robaron y le mataron allí mismo. Un poco más arriba se situaba un pequeño cuartelillo de la Guardia Civil, situado en el viejo camino de Robres a Munilla. Venían de allí para tratar de dar con el ladrón. Mucho les costó dar caza a los bandidos, pero un día el Cariñosos murió en el barranco del Sepulcro a manos de la Guardia Civil, dispersando a su banda.